chicas y chicos, hoy vamos a aprender cómo se hace la base del vestido corte princesa y el margen de costura que lleva. Vamos a utilizar los moldes básicos que están en los videos anteriores, donde les explico cómo se traza las plantillas. Si no lo han visto, los invito a que pasen a mi canal a verlos. Ahí conocerán cuál es su talla que les corresponde. En esta ocasión vamos a trabajar la talla 9. Y estos son los moldes que vamos a utilizar: el talle delantero y la falda delantera, ¿sí? En el anterior video les explico el mismo corte, pero con el talle espalda. Vamos a tomar esta línea de referencia para apoyarnos y marcar. Se marca la plantilla como está, el molde. Este molde como está, a la mitad. Vamos a dividir a la mitad menos hacia el... Vamos a hacer la línea hacia el hombro, hacia el escote, perdón, en el hombro. La mitad menos 1 centímetro, ¿ok? Ahí sería el corte. Vamos a hacer un corte. Pero vamos a marcar, simplemente se marca ahorita a dónde se va a hacer el corte. ¿Sí? Aquí vamos a hacer el corte, uno menos, y vamos a marcar la parte de abajo, la altura de las pinzas. Marcamos en el punto. Recuerden que les había mencionado que con una pluma lo marquen, o el inicio de la pinza, o con una pluma. Marcamos al inicio de la pinza y en el punto alto, que es la del centro, fíjense, son 3 puntitos. Aquí marcamos y giramos para cerrar la pinza. Vean donde inició la pinza, la cerramos y la marcamos, y vamos a llegar a la altura de nuestros mitad de hombro más el centímetro, ¿ok? Y quedaría así, de esta manera. Le voy a marcar más para que se vea como referencia. Me borro en esta parte de aquí para que no se confundan. Y en la parte del hombro, a la mitad, vamos a marcar, ¿sí? En esta parte de aquí vamos a marcar. Tomamos como referencia la línea de la pinza, de la parte del talle, ¿sí? Vamos a marcar también la falda, toda la parte de abajo, todo el contorno, hasta el final de la falda. La altura de la pinza, se marca aquí de la pinza de la falda. Y también aquí, no se me marcó, pero déjenme lo marco un poquito más. La altura de la pinza. Aquí está. ¿Es ahí? Exactamente. ¿Sí? Ya lo tenemos. Ahora fíjense, lo que vamos a hacer es unir la parte del hombro, donde abrimos y cerramos en la parte, o unimos más bien, en la parte de la pinza de la cintura. Ahora, el centro nos lo va a dar la parte de arriba del talle, y aquí marcamos la medida de distancia de esta línea hacia el punto. Nos da 10, se lo damos a la altura de la pinza de la falda, que nos dé lo mismo, 10, para marcar el centro del corte
Y pues claro, la pinza también. La pinza es la que nos da el corte porque por ahí vamos a pasar. Ahora, recuerden que esta misma medida que me dio acá es la misma de aquí y la tenemos que dar acá, ¿sí? Esa misma línea la unimos con la pinza. Entonces ya quedaría de esta manera, unida aquí. Y unida acá. ¿Sí? Y en esta parte de aquí de que cerramos nuestro molde, ¿sí? La pinza la cerramos. Ahora, ya tenemos eso, vamos a marcar la afinación de las piezas. Recuerden que hay que afinar cuando se unen dos piezas para que le demos continuidad al molde. Ahí estaría. Ahora vamos a tomar un punto de referencia. Aquí con la misma regla se puede para hacer el hilo de la tela. Esta pieza debe de llevar hilo, pero también esta pieza, la segunda pieza que va acá, también debe de llevar el hilo. Entonces tomamos una medida. Aquí me da 17. Le damos acá abajo 17 y sería nuestra línea del hilo de la tela. ¿Ok? Sería entonces pieza 1 y pieza 2. ¿Ok? ¿Qué piezas son? Es delantero. La talla es 9. Talla 9 y delantero. ¿Sí? Lo podemos poner en otro color para que no se confundan. Y la parte del margen de costura es lo que corresponde ahora. Curvas 1 centímetro. Las curvas sería el escote. En esta parte de aquí sería el escote 1 centímetro. La sisa 1 centímetro. ¿Sí? Ahora el costado, líneas rectas, sería el hombro, 1.5, 1.5. Aquí recuerden que se separa, pero aún así hay dos partes del hombro que lleva 1.5. La curva de la cintura, la curva de la cadera, son ligeras, pero no son tan pronunciadas como lo que es el escote y lo que es la sisa. Ahora va el dobladillo, me dice dobladillo 3 centímetros. 3 centímetros. El dobladillo es importante que lleve 3 centímetros porque le da mejor caída a la prenda, más forma, se ve mejor. Vamos a unir lo que es el hombro, lo que es la otra parte del hombro, las líneas que van aquí rectas del costado, el dobladillo, las unimos. Recuerden que tienen que usar lápiz, yo lo hago con marcador para que ustedes puedan verlo bien, porque si no, no lo verían con lápiz. Entonces, sí les recomiendo que usen lápiz para que si tienen algún error, pues más fácil, ¿verdad? Lo hagan con lo que es aquí lo borren, ¿no? La sisa también es la unión con la francesa. Igual aquí con la francesa. Unimos, aquí me cuesta un poco de trabajo por el pizarrón. ¿Sí? Vamos a darle la formita, así más o menos en pulso. ¿Sí? En la parte de frente no lleva costura.
Yo no lo puse con costura, sino en la espalda lo trabajé con este aumento del cierre. Pero si ustedes su modelo lleva cierre, pues 2.5 le pondrían aquí al centro. Si lleva botones, 5 centímetros, por aquello del cruce y el doblez para los botones, ¿sí? Entonces, como no lleva botones ni cierre, le pongo las X que significan doblez de tela, ¿ok? No olviden el hilo de la tela, que es muy importante. El hilo de la tela lo pueden hacer así de corto o un poco más largo, como se acomoden. Lo que importa es que debe de llevar el hilo de la tela. Más adelante les voy a explicar a la hora de cortar la tela cómo sería, ¿sí? Esta parte de aquí es una continuación porque aquí se le va a poner margen de costura al corte, pero eso sería cuando ya lo separemos, ¿sí? Ahorita ya tenemos, fíjense aquí cómo sale tan abierto porque se cierra la pinza del costado y aparte debe ser más abierto porque le damos profundidad por la parte del busto. Entonces esta sería línea de corte. Línea de corte son esto que estoy haciendo yo significa línea de corte, ¿sí? En todas las partes de la pinza y toda la línea que baja hacia el término de la falda, todo es línea de corte. Y ahorita lo van a ver ustedes porque es línea de corte. Lo vamos a hacer hasta abajo del dobladillo. Sería línea de corte porque se separan las piezas. Por eso es línea de corte, porque por ahí cortamos y separamos las piezas. Y yo ahorita a continuación les voy a explicar cómo se vería ya el molde separado con el margen de costura que corresponde y que ustedes pues lo puedan apreciar con el papel Craftsena. Se los muestro. Y aquí ven cómo quedaría en papel Craftsena con el aumento de costura que le corresponden y que ya también lo habíamos puesto anteriormente, donde les expliqué cómo se corta. Vean cómo se ve ya las piezas separadas con el aumento de costura de 1.5 y si ustedes se fijan aquí, en donde inicia la pinza le puse una marca y donde está la profundidad, que es el centro de la pinza, tiene otra marca, pero los dos moldes, la pieza 1 y la pieza 2, D, que significa delantero, igual esta tiene delantero y tiene su hilo de la tela, que corresponde tanto esta como la primera, ¿sí? Vean cómo coinciden y así los hacemos coincidir a la hora de confeccionar. Por eso es importante todos estas marquitas para la hora de confeccionar, ¿sí? Bueno, los invito a que vean el siguiente video, que es la otra parte del corte princesa, pero de la espalda, ¿sí? Suscríbanse y denme like. Hasta luego, chicos. Gracias.